Siempre ha parecido el patito feo de Galicia, pero poco a poco Lugo, ciudad y provincia comienzan a ver la luz al final del túnel en sus conexiones ferroviarias, y en este vídeo te cuento cómo están las cosas y lo que está por venir. Los lucenses que viajan en tren a, por ejemplo, Madrid, llevan desde el 10 de enero sin poder hacerlo por ferrocarril entre Lugo y Ourense. En su lugar, el viaje se hace a través de buses que fleta la propia Renfe debido a las obras de modernización de la vía que ejecuta Adif, la empresa estatal de obras ferroviarias, entre ambas ciudades. Como suele ocurrir con esto de las obras, lo que iban a ser 4 meses de paralización se ampliaron casi otros 2 más debido a las consecuencias de la huelga de transportes y a los problemas de suministro de materiales ocurridos sobre todo entre marzo y abril. Tras estos retrasos, por fin recientemente se ha reabierto la línea de ferrocarril Lugo-Monforte, que fue donde se renovó por completo toda la vía férrea, con lo que a partir del 30 de junio se recuperaron con normalidad los 4 servicios entre Lugo y Madrid y viceversa, aunque 2 de ellos incluyen transbordos en Ourense. Sin embargo, muchos viajeros se quejaron de la falta de información y muy tardía de los horarios de dichos trenes, algo a lo que Renfe nos tiene muy mal acostumbrados últimamente. De esta forma, la página web de Renfe estuvo semanas donde a partir del día 30 de junio no hacía constar 2 de los trenes de Lugo a Madrid, mientras que de los otros 2, en uno explicaba que durante julio estaba completo y en el único que permitía hacer compra de billetes señalaba que era necesario hacer una parte por carretera. Información por tanto muy mejorable y que hacía poco atractivo retomar los viajes en tren en una provincia que ha visto como sus compañeras de comunidad, si me permitís la expresión, iban mejorando sus conexiones ferroviarias poco a poco, teniendo que conformarse con ver el AVE pasar de lejos o muy lejos. Malestar y polémica acrecentadas por noticias recientes por parte de la clase política a la hora de adecuar horarios con otros trenes que pudieran enlazarse en Ourense y permitir mejoras a la hora de viajar a Madrid y, por ejemplo, poder aprovechar el día completo, incluso regresando en la misma jornada, algo ahora casi imposible y que podría corregirse con un simple ajuste de horarios que de momento parece quedar descartado. La excusa por parte del Ministerio de Transportes ha sido textualmente que los trenes deben ser sostenibles por sí mismos. Por tanto, la implementación de nuevos servicios directos debe estar justificada por la demanda ya existente, dando a entender que los actuales servicios, que se llevan realizando en parte desde enero en bus, no cubren dichas expectativas. Algo que podría cambiar con pequeños reajustes de horarios y hacer más atractivo el tren para lucenses y monfortinos. En la actualidad, de los 4 trenes que permiten llegar o regresar de Madrid, son 2 directos sin transbordos y otros 2 necesitan cambio de tren en Ourense, dejando el viaje desde Lugo, en el mejor de los casos, en 4 horas y 15 minutos con transbordo. Curiosamente, en los trenes sin cambio de convoy el viaje es más largo, quedándose en 5 horas casi justas en el Alvia diario y en 4 horas y 41 minutos en otro modelo de tren. Tiempos y servicios, como veis, aún muy mejorables, no solo con respecto a los viajes a Madrid, sino también a otras ciudades gallegas. Por ejemplo, el Lugo-Ourense ahora mismo se cubre con 5 trenes diarios por sentido, con tiempos desde la hora y 44 minutos. El Lugo-Santiago ahora mismo se cubre con una sola combinación de trenes, transbordo incluido, que deja el tiempo de viaje en aproximadamente 2 horas y 48 minutos. Respecto a la ruta Lugo a Coruña, existen 2 combinaciones distintas, con 3 trenes diarios por sentido, 2, vamos a decir, directos y sin transbordo, y 1 pasando por Ourense y con transbordo incluido, dejando en el mejor de los casos el viaje en 1 hora y 43 minutos. En cuanto al Lugo-Vigo, ahora mismo no existe ningún servicio, o mejor dicho, la propia web de Renfe no te lo ofrece, ni siquiera con posibles combinaciones, algo que la compañía debería corregir lo antes posible para mejorar su oferta y atención al viajero. En el caso de Monforte de Lemos, los tiempos son más competitivos, aunque tampoco demasiado, con respecto a Lugo Capital, pero también con muchas mejoras posibles por delante.
Todo esto de momento solo es un impasse, pues las obras de mejora en todo el tramo Lugo-Ourense continuarán. Adif está invirtiendo más de 500 millones en la modernización de todo este tramo y señala que los trabajos seguirán realizándose por las noches sin afectar a la circulación de los trenes. Entre las asignaturas todavía pendientes están instalar la electrificación en todo el recorrido, la construcción de nuevos túneles, la supresión de pasos a nivel, la adaptación de puentes y la reforma de estaciones. De hecho, en el próximo año, el 2023, se cortará varios meses la vía de Monforte a Ourense, como parte de las necesidades de dichos trabajos, algo que se extenderá todavía por mucho tiempo hasta lograr un trazado hasta la capital lucense mucho más atractivo, seguro y con más y mejores frecuencias con Ourense y a partir de ahí con toda la comunidad gallega y con Madrid, por lo que aún habrá que echarle paciencia a unas obras que, si bien nunca serán para trenes de alta velocidad, una vez acaben mejorarán mucho las cosas en una provincia que, como veis, aún está muy necesitada de mejoras en sus comunicaciones por tren. Todo esto también a expensas de posibles mejoras en los tiempos de los trenes desde o hasta Galicia una vez se estrenen los esperados trenes Abril, que probablemente de momento no llegarán a Lugo, pero que deberían mejorar los tiempos de viaje con la mayoría de ciudades gallegas, aunque por desgracia su puesta en funcionamiento de momento sigue siendo un juego de adivinanzas, que se va retrasando y solo cabe especular con que será en el otoño, con suerte, o más bien ya en invierno, por lo que solo queda estar atentos a las novedades y aquí las contaremos. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.